Perseguidos, maltratados y asesinados, los seguidores y apóstoles de Jesús enfrentaron adversidades innegables. Las tradiciones ancestrales que relatan los destinos de los apóstoles de Jesús, aunque varían entre sí, coinciden en afirmar que la mayoría encontró un fin trágico. Al investigar individualmente la muerte de cada apóstol, nos encontramos con relatos angustiantes, algunos más impactantes que otros. En este video, tendrás acceso a todo lo que se sabe sobre el destino de los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. Además, incluiré en la lista al apóstol Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, considerado el último de los apóstoles mencionados en la Biblia. Hola y bienvenidos a otro video aquí en el canal Historias de la Biblia. Hoy abordaremos un tema muy interesante: ¿cómo murieron los discípulos de Jesús? Suscríbete al canal y dale me gusta para que este video llegue a muchas más personas que deseen aprender sobre la Biblia. Antes de abordar específicamente el destino de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, es fundamental comprender que, excepto por 2 de ellos, la Biblia no menciona detalles sobre sus muertes. Por lo tanto, todo lo que sabemos al respecto proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunos de estos relatos fueron registrados en escritos que datan de un periodo justo después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en obras de antiguos historiadores y padres de la Iglesia. Sin embargo, otras son menos confiables y parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Es importante destacar que tanto las tradiciones más confiables como las más oscuras no deben equipararse al texto bíblico. Aunque las antiguas tradiciones cristianas son interesantes y a menudo útiles para comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, no son equivalentes a la Biblia. Además, relatar la forma en que murieron los apóstoles de Jesús no es una tarea sencilla, ya que estas antiguas tradiciones presentan diferentes versiones y los relatos a menudo son confusos, mezclando hechos históricos y personajes. En este contexto, buscaré mantener la mayor distinción posible, basándome en lo que es ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Vamos a comenzar nuestra lista con Santiago, hijo de Zebedeo. Él es el único apóstol cuya muerte fue registrada en el Nuevo Testamento, junto con Judas Iscariote, el discípulo traidor. Por lo tanto, de todos los registros posibles sobre las muertes de los apóstoles, podemos confiar plenamente en este caso. Santiago, hijo de Zebedeo, quien también era hermano del apóstol Juan, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió durante la persecución judía contra los primeros cristianos, promovida por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Así, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva tenía vínculos familiares con aquellos que intentaron matar al recién nacido Jesús, ordenando la muerte de los niños en Belén, y participaron en la condena de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, se relata que Herodes Agripa extendió sus manos para maltratar a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago con la espada y también arrestó al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos complacía a los líderes de la época. El apóstol Pedro escapó de la muerte en ese momento, ya que el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 d.C., y la información de que murió con la espada probablemente indica que fue decapitado. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras. Según estas tradiciones, él evangelizó a la esposa del procónsul local. Su muerte fue por crucifixión en una cruz en forma de X, considerándose indigno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Antes de ser asesinado, Andrés habría sido sometido a una larga sesión de tortura y azotes brutales. Esta tradición de la crucifixión en forma de X se conoce como la Cruz de San Andrés. Los relatos sobre la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, especialmente porque parecen confundir al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, quien era diácono en la iglesia de Jerusalén. Algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otras dicen que fue apedreado,
y también hay aquellas que afirman que fue apedreado y crucificado. Otra tradición menciona que fue ahorcado, mientras que hay una tradición que sugiere que murió de causas naturales. Sin embargo, la tradición más conocida sobre la muerte de Felipe relata que dedicó su ministerio a predicar el Evangelio en Asia Menor y terminó siendo crucificado y apedreado en la región de Frigia. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los apóstoles más enigmáticos de Jesús, ya que hay pocas fuentes confiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, algunas tradiciones sugieren que, después de dedicar su vida a predicar el Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otras tradiciones afirman que fue crucificado, mientras que otras mencionan que fue azotado hasta la muerte o decapitado. La vida posterior del apóstol Tomás está rodeada de muchas especulaciones basadas en leyendas y antiguas tradiciones. Algunas tradiciones afirman que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India y que su muerte ocurrió en el sur de la India, donde supuestamente fue atravesado por lanzas empuñadas por seguidores de religiones locales. Sobre el apóstol Santiago, hermano de Juan, algunas tradiciones cristianas dicen que fue martirizado en una edad avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, al igual que con otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunas versiones mencionan que fue crucificado, otras quemado vivo y otras que fue cortado por la mitad con una sierra. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano antes de ser martirizado. Nuevamente, hay diferentes versiones sobre su muerte, que van desde golpes de lanzas hasta golpes de porras e incluso decapitación con hachazos. Un dato interesante es que, en algunos relatos antiguos, las muertes de Judas Tadeo y Santiago, hijo de Alfeo, están conectadas. Estos relatos sugieren que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con hachazos por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo, antes de seguir a Jesús, trabajaba como recaudador de impuestos. Hay varias versiones sobre su posible martirio, incluida una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más conocida sobre la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente herido con una espada. Existe mucha incertidumbre sobre la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con Santiago, quien escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que distinguen a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, los antiguos informes afirman que predicó el Evangelio en parte de Egipto y fue crucificado en esa región. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús profetizó la muerte del apóstol Pedro al decir: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Jesús hablaba sobre el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios, y luego le dijo: sígueme. De los relatos de las tradiciones cristianas sobre las muertes de los apóstoles, los más conocidos son los que describen la muerte de Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 d.C., durante la persecución promovida por el emperador Nerón. Según la tradición, Pedro fue asesinado en un lugar conocido como Circo de Nerón y fue crucificado de manera convencional. Sin embargo, pidió ser crucificado boca abajo, negándose a morir de la misma manera que su maestro, Jesucristo. Juan fue el último de los apóstoles del Señor Jesús en morir, según la tradición. Habría sufrido persecuciones y torturas, incluido un antiguo relato que menciona que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente no murió. Posteriormente, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones del Señor registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de la isla de Patmos y se estableció en Éfeso, donde, se cree, murió de muerte natural en una edad avanzada. Judas Iscariote fue el primero de los 12 discípulos en fallecer,
Pero a diferencia de los demás, no fue martirizado en nombre de Jesús. Por el contrario, traicionó al Señor y después de entregar a Jesús por 30 monedas de plata, intentó devolver el dinero a los sacerdotes. Sin embargo, se negaron a aceptarlo. Según el relato de Mateo, Judas Iscariote salió a ahorcarse, y Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, describe su terrible muerte, diciendo que su cuerpo se partió por la mitad y sus entrañas se derramaron. En cuanto al apóstol Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, algunas tradiciones afirman que fue misionero en Etiopía y posteriormente crucificado en la región del Cáucaso. Otras tradiciones mencionan que fue asesinado en Judea, decapitado por los judíos, mientras que otras dicen que murió de forma natural en Jerusalén, en una edad avanzada. Finalmente, tenemos la muerte de Pablo, el último de los apóstoles. Aunque no fue uno de los 12, fue elegido personalmente por Cristo resucitado para ser su apóstol a los gentiles. La tradición confiable relata que Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, durante la misma persecución que llevó al apóstol Pedro al martirio. La segunda carta de Pablo a Timoteo retrata sus momentos finales antes de ser martirizado. Es importante destacar que, además de conocer los detalles sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, es crucial comprender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Ellos fueron seguidores de Cristo y estaban dispuestos a pagar el precio del discipulado, renunciando a su propio bienestar e incluso a sus vidas. Su objetivo no era alcanzar fama personal en la historia, sino exaltar el nombre de Jesucristo en todas las naciones, tribus e idiomas. El Evangelio llegó hasta nosotros hoy debido al llamado, capacitación y envío de estos hombres. Consideraron sus propias vidas de poco valor, teniendo en cuenta el propósito mayor de proclamar el mensaje de Cristo. Comparte en los comentarios si ya conocías los detalles sobre la muerte de los apóstoles de Jesús, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para que te avisen cuando se publique un nuevo video por aquí. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.